Me llamo Marisa y, a los 34 años, había construido una carrera exitosa en el mundo de las finanzas, aunque siempre sentí que para mis papás yo era la segunda opción frente a mi hermana Lana. Cuando cancelaron mi cena de cumpleaños para hacerle una reunión improvisada a ella, algo dentro de mí se quebró. Con mis ahorros me compré la casa de campo perfecta como regalo para mí misma. Cuando subí las fotos a mis redes con la frase, el mejor regalo para mí, mis papás me llamaron de inmediato con una exigencia increíble: tienes que darle esa casa a Lana. Antes de continuar con mi historia, dime desde dónde me estás viendo. No olvides darle like y suscribirte para acompañarme en este camino de aprender a defenderme de las expectativas familiares. Crecí en los suburbios de Boston, en lo que muchos considerarían una familia de clase media cómoda. Mis papás tenían trabajos profesionales, mi papá era contador y mi mamá administradora en una escuela. Nunca nos faltó dinero, lo que hacía todavía más evidente y doloroso el trato tan distinto que me daban a mí comparado con el que recibía Lana, que es 3 años menor que yo. Las señales estuvieron ahí desde la infancia. A pesar de que en la casa había suficiente dinero, Lana siempre recibía ropa nueva, mientras que a mí me daban la usada. No era por ahorrar, era cuestión de prioridades. Mi mamá pasaba horas de compras con ella, ayudándola a elegir los conjuntos perfectos, mientras a mí me decía que mi ropa de la temporada pasada todavía estaba bien. Los eventos escolares marcaban aún más la diferencia. En mi primer recital de piano, en cuarto de primaria, ninguno de mis papás fue porque Lana tenía un resfriado leve. No era gripa fuerte, ni nada serio, solo mocos. Cuando gané la feria de ciencias en 7º grado, mi papá fue el único que asistió, pero se fue a la mitad porque Lana tenía un partido de fútbol. En cambio, a todas las actividades de Lana iban los dos, sin importar qué tan insignificantes fueran. La diferencia en cómo celebraban los cumpleaños y las fiestas era especialmente dolorosa. Para mi cumpleaños número 16 me dieron una laptop usada y un pastel del súper. 3 años después, en el 16 de Lana hubo fotógrafo profesional, pastel mandado a hacer y hasta un carro nuevo. Las mañanas de Navidad seguían el mismo patrón. Lana tenía montones de regalos escogidos con cuidado, mientras que los míos parecían compras de último minuto. Yo me refugié en los estudios, pensando que quizá los logros académicos al fin me ganarían su aprobación. Me gradué como la mejor alumna de mi generación en la preparatoria. Durante mi discurso agradecí a mis papás por su apoyo, aunque en realidad había sido mínimo. Recuerdo ver hacia el público y notar que ellos sonreían, no por mí, sino mirando a Lana, como si mis logros fueran un reflejo suyo. Cuando llegaron las cartas de aceptación de universidades, recibí ofertas de varias instituciones prestigiosas, incluyendo una beca para la Universidad de Boston. ¿La reacción de mis papás? Un simple, qué bien, seguido inmediatamente de la preocupación por cómo Lana estaba batallando con las materias de 3er año de prepa. Cuando decidí aceptar BU por la beca, ellos parecieron casi aliviados de no tener que aportar mucho para mi educación. En cambio, 2 años después, Lana decidió que quería ir a una universidad privada pequeña, con una colegiatura casi 3 veces más cara que la de BU. Mis papás no lo dudaron ni un segundo, le pagaron todo. Inscripción, alojamiento, comedor, y hasta una mensualidad. Para mí, en cambio, solo habían dado $1,000 por semestre, diciéndome que trabajar medio tiempo me iba a forjar carácter. Después de graduarme con honores conseguí un puesto inicial en una firma financiera en Boston. Trabajaba jornadas larguísimas, hice certificaciones adicionales y fui escalando con disciplina. A los 28 ya dirigía un equipo y ganaba un sueldo de 6 cifras. Esa independencia económica me dio libertad, pero en el fondo, en esa parte herida de mi corazón, seguía deseando la aprobación de mis papás. Y en las reuniones familiares, la dinámica siempre era la misma. Las cenas de Día de Acción de Gracias siempre estaban llenas de preguntas detalladas sobre la vida de Lana, mientras que mis logros profesionales apenas recibían un reconocimiento superficial. Cuando me ascendieron a asesora financiera senior, mi mamá solo respondió, «Qué lindo, hija», antes de voltear de inmediato con Lana para escuchar sobre su nuevo corte de cabello. A pesar de todo, yo seguía manteniendo contacto con mi familia, siempre con la esperanza de que algo cambiara. Llamaba cada semana, los visitaba en las fiestas y llevaba regalos pensados con cariño.
Me inventaba excusas para justificar su comportamiento, diciéndome a mí misma que no lo hacían con la intención de lastimarme. Una parte de mí seguía esperando que algún día me vieran, de verdad me vieran, y se sintieran orgullosos. Mi mejor amiga, Julie, fue quien me ayudó a ver con claridad esa dinámica tan tóxica. Éramos amigas desde la universidad y ella había presenciado suficientes interacciones familiares como para identificar el patrón. Recuerdo un brunch, hace unos 5 años, cuando después de contarle otra historia más de cómo me habían ignorado, Julie dejó su taza de café sobre la mesa y me miró directo a los ojos. Marisa, esto no es normal, me dijo. La manera en que tus papás te tratan comparado con Lana, no es solo que tengan una favorita. Es como si fueras un accesorio en tu propia familia. Al principio me puse a la defensiva. Claro que me quieren, insistí. Solo lo demuestran diferente. Julie negó con la cabeza. ¿De verdad? ¿Cuándo fue la última vez que te pusieron a ti primero? ¿La última vez que te eligieron a ti sobre Lana? No supe qué contestar. Y en ese silencio sentí la primera grieta en el muro de negación que había construido alrededor del trato que recibía de mi familia. Aún así, las viejas costumbres pesan, y yo seguía intentando ganar su aprobación, buscando ese amor que debió haber sido incondicional. Tuvo que llegar una última decepción para romper el patrón. Cuando se acercaba mi cumpleaños 34, me ilusionaba con una celebración sencilla con mi familia. Nada extravagante, solo una cena en Gabriel's, mi restaurante italiano favorito en Boston. Hice la reservación con 3 semanas de anticipación, asegurando una mesa para 4 el viernes por la noche. Cuando llamé a mis papás para invitarlos, sonaban sinceramente contentos. Claro que vamos a estar ahí, hija, me dijo mi mamá. No nos lo perderíamos. Desde la otra extensión, mi papá agregó. Cumplir 34 es especial. Lo estamos esperando con gusto. Su entusiasmo me llenó de una calidez extraña. Tal vez las cosas estaban cambiando. Tal vez, por fin, me estaban viendo. La semana previa a mi cumpleaños intercambiamos mensajes sobre los planes de la cena. Mi mamá me preguntó qué iba a ponerme, sugiriendo que podríamos tomarnos fotos bonitas. Mi papá comentó que ya había visto el menú en línea y hasta había escogido lo que quería pedir. Esos pequeños gestos me llenaron de esperanza. Un día antes de mi cumpleaños recibí un mensaje de ambos. Mañana celebraremos a nuestra hija maravillosa. Nos vemos a las 7. Esa noche me fui a dormir genuinamente emocionada. A la mañana siguiente, el día de mi cumpleaños, desperté con una sensación reflexiva. 34 años. Había logrado tanto en lo profesional. Tenía buenos amigos, un departamento hermoso, estabilidad económica. La única parte que seguía incompleta era mi relación con mi familia. Quizás esa cena sería un punto de inflexión. A las 3 de la tarde sonó mi teléfono. Era mi mamá. Contesté sonriendo, pensando que serían los detalles finales de la reservación. Marisa, surgió algo, empezó, con ese tono particular que había aprendido a temer desde niña. El tono que significaba que Lana necesitaba algo. ¿Qué quieres decir?, pregunté, sintiendo ya el nudo en el estómago. Pues, continuó, Lana organizó una cena esta noche. Acaba de llamarnos para invitarnos. Un amigo de la universidad está en la ciudad y quiere que lo conozcamos. Me dejé caer en el sillón, sintiéndome mareada de golpe. Pero esta noche es mi cena de cumpleaños. Tenemos estos planes desde hace semanas. Lo sé, cariño, pero esto fue inesperado. Tú sabes cómo se pone Lana cuando las cosas no le salen. Además, ya eres adulta, los cumpleaños no son tan importantes a tu edad. Sus palabras, tan despectivas, me golpearon como un puñetazo. Apenas podía respirar cuando le dije. Entonces, ¿una cena improvisada con sus amigos es más importante que mi cumpleaños que planeamos desde hace semanas? No hay necesidad de dramatizar, respondió mi mamá, con voz fría. Es solo una cena. Podemos reagendar para el próximo fin de semana. Quizás Lana pueda acompañarnos también. Sentí las lágrimas subirme a los ojos. Era solo un amigo de la universidad, ni siquiera alguien cercano, y estaban cancelando mi cumpleaños por eso. Hice un último intento. Mamá,
esto de verdad me duele. Yo esperaba con muchas ganas esta noche. Entonces entró mi papá en la llamada. Marisa, sé razonable. Tu hermana se esforzó mucho en preparar esta cena. Ella nos está esperando. Podemos celebrar tu cumpleaños en cualquier momento. Fue en ese instante cuando entendí con total claridad que siempre existiría una razón para elegir a Lana por encima de mí. Siempre. Después de colgar, me quedé en mi departamento con las lágrimas corriendo por mi cara. Llamé al restaurante para cancelar la reservación. La anfitriona, con tono comprensivo, no me cobró la penalización. Le expliqué la situación, una pequeña muestra de compasión. Esa noche cené comida china para llevar, sola, en mi departamento, mientras veía películas viejas. A las 9:30 sonó mi teléfono. Eran mis papás, llamando desde la cena de Lana. Podía escuchar la risa y la música de fondo. «Feliz cumpleaños, cariño», gritó mi mamá sobre el ruido. «Le estamos pasando increíble». Lana hizo su famosa lasaña. Escuché la voz de mi hermana de fondo. «Y no comas demasiado pastel, Marisa. Ya no estás tan joven». Más risas. Terminé la llamada rápido, diciendo que tenía planes con amigos, otra mentira más que se sumaba a la montaña de apariencias en la que se había convertido mi relación con mi familia. Después, sentada en el silencio de mi departamento, algo se cristalizó dentro de mí. Ese patrón nunca iba a cambiar, a menos que yo cambiara mi respuesta hacia él. Durante 34 años había aceptado ser la segunda opción, con la esperanza de que algún día sería la primera. Era hora de aceptar la verdad, ese día jamás llegaría. Esa noche lloré hasta quedarme dormida, agotada por la decepción y por el peso de 3 décadas de momentos iguales. Pero al despertar a la mañana siguiente, algo dentro de mí había cambiado. Si mi familia no iba a priorizar mi felicidad, entonces tenía que hacerlo yo misma. El martes siguiente tenía cita con mi terapeuta, la doctora Rebecca. Cuando le conté lo que pasó en mi cumpleaños, se inclinó hacia adelante en su silla. «Marisa, hemos hablado antes de poner límites sanos», dijo con suavidad. «Lo que hicieron tus papás fue doloroso, y es parte de un patrón que ya identificamos. La pregunta ahora es, ¿qué vas a hacer para cuidarte a ti misma?». Esa pregunta resonó muy profundo en mí. ¿Cómo se vería realmente poner mi propia felicidad en primer lugar? ¿Cómo sería invertir en mí, de la misma manera en que mis papás siempre habían invertido en Lana? Como asesora financiera, yo siempre animaba a mis clientes a hacer inversiones que les dieran seguridad económica y también alegría personal. Sin embargo, había estado ignorando mis propios consejos. Tenía ahorros considerables que había guardado sin un propósito claro. Tal vez había llegado el momento de usar esos recursos en algo que realmente me diera felicidad. Desde hacía años soñaba con tener un lugar fuera de la ciudad, un espacio tranquilo con árboles y cielo abierto, un santuario que fuera completamente mío. Esa misma tarde empecé a investigar el mercado inmobiliario en los alrededores de Boston. Pasé horas en Internet revisando listados de propiedades, implicaciones fiscales y potencial de plusvalía. No era solo una decisión emocional, la estaba abordando con la misma mentalidad analítica que aplicaba a mis inversiones profesionales. El fin de semana siguiente visité 3 propiedades con un agente. La primera era una casita que necesitaba demasiadas reparaciones. La segunda estaba en un lugar hermoso, pero demasiado cerca de los vecinos. La tercera tenía potencial, pero estaba ubicada en una zona de inundaciones. Ninguna me convenció. Después de 2 fines de semana más con visitas igual de decepcionantes, empecé a sentirme desanimada. Entonces conocí a Stephanie, una agente de bienes raíces especializada en propiedades de campo. A diferencia de los anteriores, ella realmente escuchó lo que yo buscaba. «No solo quiero venderte una casa», me dijo en nuestra primera reunión. «Quiero encontrarte el hogar adecuado, un lugar que de verdad sientas como tuyo». Una semana después, Stephanie me llamó con emoción en la voz. «Encontré algo especial», me dijo. «Acaban de ponerla en venta. Tenemos que verla hoy mismo». Se trataba de una casa estilo granja de 3 recámaras en un terreno de 5 acres, a 1 hora de Boston. Al entrar por el camino arbolado que llevaba a la propiedad, sentí un cosquilleo de anticipación. La casa,
de tablones blancos con contraventanas negras, había sido construida en la década de 1920, pero estaba bien conservada. Tenía un porche amplio en la parte frontal, con espacio suficiente para sillas y una mesita, perfecto para un café por la mañana o una copa de vino al atardecer. Por dentro, tenía pisos de madera en todas partes, una cocina campirana grande con electrodomésticos anticuados pero funcionales, 2 baños que necesitaban remodelación y una sala con chimenea de piedra. La recámara principal tenía ventanas en 3 lados, llenando el espacio de luz natural. Las otras 2 habitaciones más pequeñas podían usarse como cuarto de visitas y oficina en casa. Aunque la casa necesitaba retoques estéticos, la estructura era excelente, el techo tenía apenas 5 años. La cimentación estaba sólida y tanto la instalación eléctrica como la plomería habían sido actualizadas en la última década. Pero lo que de verdad me robó el corazón fue la vista desde la parte trasera de la propiedad. Colinas ondulantes se extendían hasta perderse en montañas lejanas, y al pie de una suave pendiente había un estanque pequeño. Una terraza de madera ofrecía una vista completa de todo ese paisaje. De pie ahí, sentí algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo: paz. Le dije a Stephanie. Esta es la indicada. El precio de venta estaba dentro de mi presupuesto, pero Stephanie me advirtió que ya había otros compradores interesados. Tendríamos que hacer una oferta competitiva. Usando mi experiencia financiera, armé una propuesta sólida pero prudente, con términos favorables para un cierre rápido. Además, incluí una carta personal para los dueños, explicando por qué su casa significaba tanto para mí. 3 días de angustiosa espera después, Stephanie me llamó con la noticia: mi oferta había sido aceptada. Los vendedores se habían conmovido con mi carta y eligieron mi propuesta por encima de otra que incluso ofrecía un poco más de dinero. El proceso de cierre avanzó rápido. Trabajé con un corredor hipotecario para asegurar el financiamiento, aunque estaba dando un enganche considerable de mis ahorros. Hubo inspecciones que programar, documentos que firmar, seguros que contratar. Aún así, en todo momento sentía una mezcla creciente de emoción y empoderamiento. Lo estaba haciendo por mí, no para impresionar a nadie más. 6 semanas después, me encontré en la casa vacía, con las llaves en la mano. Mi casa. Caminé lentamente por cada cuarto, acariciando las paredes, mirando por cada ventana, imaginando en qué se convertiría. En la cocina me imaginaba gabinetes nuevos y cubiertas relucientes. En el baño principal visualizaba una tina con patas, justo bajo la ventana. Cada espacio tenía posibilidades, y esas posibilidades eran completamente mías para explorar. Durante los siguientes 3 meses me entregué de lleno a las renovaciones. Contraté contratistas para el trabajo más pesado, pero también me animé a hacer algunos proyectos por mi cuenta. La cocina fue demolida y reconstruida con gabinetes de cerezo y cubiertas de granito. Los baños se renovaron con accesorios clásicos que respetaban la antigüedad de la casa, pero con el confort moderno que yo quería. Cada cuarto fue pintado con colores que escogí con cuidado, neutros cálidos con acentos atrevidos aquí y allá. Cada decisión, desde el azulejo del salpicadero en la cocina hasta las lámparas del pasillo, fue una expresión de mis gustos y preferencias. Por primera vez en mi vida no estaba considerando la opinión de nadie más. No tenía que preguntarme si mis elecciones serían juzgadas o ignoradas. Esta casa se estaba convirtiendo en la manifestación física de mi independencia. Documenté la transformación con fotos, capturando imágenes del antes y el después de cada espacio. Ver cómo la casa evolucionaba me dio un sentido de logro que nunca había experimentado. No se trataba solo de crear un hogar hermoso. Era el inicio de un nuevo capítulo en mi vida. Cuando el último contratista guardó sus herramientas y el último mueble fue colocado, me quedé de pie en el centro de mi sala y giré lentamente sobre mí misma. La casa estaba terminada. Más importante aún, era mía. Completamente, enteramente, sin disculpas, mía. Por primera vez en mi vida había creado algo solo para mí, sin buscar la aprobación o el permiso de nadie. La sensación de empoderamiento era embriagante. Una vez terminadas las renovaciones, contraté a un fotógrafo profesional para capturar la transformación. Las fotos quedaron impresionantes, mostrando no solo la belleza física de la casa, sino también la sensación de serenidad y alegría que transmitía.
Dudé antes de compartirlas en redes sociales. Hasta ese momento había mantenido la compra en privado, contándoselo solo a Julie y a unos cuantos amigos cercanos. Parte de mí todavía estaba acostumbrada a hacer pequeños mis logros, a no llamar demasiado la atención para no opacar a Lana. Pero otra parte, la que cada día crecía más fuerte, quería celebrar este logro. Después de un momento de reflexión, publiqué una selección de fotos cuidadosamente elegidas con el texto: el mejor regalo para mí. Mi refugio en el campo por fin está terminado. Muy agradecida por este camino. Las respuestas positivas llegaron de inmediato. Amigos y colegas comentaron con felicitaciones y admiración. Varios incluso me pidieron el nombre de mis contratistas o de mi diseñador de interiores, sin darse cuenta de que yo misma había planeado gran parte del proyecto. Se sintió bien ser reconocida, que mi esfuerzo fuera valorado. Entonces sonó mi teléfono con un mensaje de Lana: ¿cuándo conseguiste esto? ¿Por qué no nos dijiste? Antes de que pudiera contestar, entró una llamada de mi mamá. Su voz sonaba tensa, entre sorpresa y reproche. Marisa, ¿qué es esta casa que estamos viendo en Facebook? ¿Cuándo pasó esto? ¿Por qué habrías de ocultarle algo así a tu familia? Respiré hondo antes de responder. La compré hace 4 meses. Está a 1 hora de la ciudad. He estado renovándola. ¿4 meses? Y nunca pensaste en mencionarlo, replicó con incredulidad. Somos tus padres, Marisa. Deberíamos saber estas cosas. Elegí mis palabras con cuidado. Fue una decisión personal, una inversión en mi futuro y en mi felicidad. Entonces mi papá se metió a la llamada desde la otra extensión. ¿Tienes idea de cuánto dinero has desperdiciado?, soltó mi papá. Impuestos de la propiedad, gastos de mantenimiento, ¿en qué estabas pensando? En lugar de defender mi decisión financiera, que era totalmente sólida, simplemente respondí: estoy feliz con mi elección. Hubo un silencio. Luego mi mamá habló en un tono completamente distinto. Bueno, en realidad el momento es perfecto. Lana y Mike han estado hablando de mudarse a un lugar con más espacio para cuando empiecen una familia. Sentí un escalofrío. No estaba segura de hacia dónde iba con eso, pero ya me lo imaginaba. Mi papá intervino de inmediato. Sí, esto podría funcionar muy bien para todos. Lana necesita una casa así mucho más que tú, Marisa. Tú estás soltera, vives en la ciudad. ¿Para qué quieres tanto espacio? No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Están sugiriendo que le dé mi casa a Lana? No que se la des, corrigió rápido mi mamá. Tal vez podrías vendérsela con un descuento familiar. O dejar que vivan ahí mientras tú sigues pagando la hipoteca. Hay opciones. Absolutamente no, respondí, con la voz más firme que jamás había usado con mis padres. Esta es mi casa. Yo la compré. Yo la renové. No está disponible para Lana ni para nadie más. No hay necesidad de ser egoísta, soltó mi mamá con dureza. Lana necesita esta casa más que tú. Ella piensa formar una familia. ¿A poco no quieres que tus futuros sobrinos crezcan en un hermoso lugar en el campo? Lo que yo quiero, dije despacio, es que respeten mi decisión. Esta es mi casa, comprada con mi dinero. No está a discusión. Colgué el teléfono, y de inmediato comenzó a sonar otra vez. Esta vez era Lana. Y Dios mío, Marisa, la casa es perfecta. Mike y yo justo estábamos diciendo que queremos salirnos del departamento. El momento no podría ser mejor. ¿Cuándo podemos ir a verla? No está en venta, Lana, y tampoco está disponible para que vivan ahí. Esta es mi casa. Hubo una pausa. Luego la voz de Lana se volvió suplicante. Ándale, hermanita. Tú sabes que siempre he querido una casa en el campo, y como estás tan ocupada con tu carrera, casi ni vas a estar ahí. Tiene mucho más sentido que la tengamos nosotros. Además, Mickey ya les dijo a sus papás que encontramos casa. La desfachatez me dejó sin aliento. Lana ya les había dicho a sus suegros que se quedarían con mi casa. Pude sentir el mismo patrón de siempre volviendo a repetirse, los deseos de Lana por encima de mis necesidades. Pero esta vez me negué a caer en esa dinámica.
Eso fue muy prematuro de parte de mí, que dije con frialdad. Deberían avisarles que todavía siguen buscando. El tono de Lana cambió de inmediato. Siempre tienes que hacer todo difícil. Mamá y papá tienen razón. Eres egoísta. Ni siquiera quieres hijos. ¿Para qué quieres una casa tan grande? Colgué sin responder. Pero el acoso no terminó ahí. Durante los siguientes días recibí llamadas de tías, tíos, incluso primos con los que casi no hablaba. Todos habían sido reclutados para hacerme entrar en razón. Todos repetían el mismo mensaje: Lana necesitaba la casa más que yo. Yo debía ser más generosa. Para eso está la familia. El domingo siguiente, acepté a regañadientes ir a cenar a casa de mis papás. Debí imaginarme que sería una emboscada. Lana y Mike estaban ahí, junto con mis padres y mi tía Patricia, la hermana de mi mamá. Durante toda la cena, la conversación giró una y otra vez hacia mi casa. Lana hablaba de dónde pondría sus muebles. Mike mencionaba convertir uno de los cuartos en una nursery. Mi mamá sugería combinaciones de colores más apropiadas para una familia en crecimiento. Yo me quedé en silencio, empujando la comida en mi plato, cada vez más incómoda. Cuando Lana empezó a hablar de organizar la Navidad en mi casa, por fin levanté la voz. No te voy a dar mi casa, Lana. Ni ahora, ni nunca. Por favor, dejen de hablar de eso como si fuera una posibilidad. La mesa se quedó en completo silencio. Entonces los ojos de Lana se llenaron de lágrimas. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Tú sabes que hemos estado ahorrando para el enganche. Esto nos daría una gran ventaja. ¿De verdad no quieres que tus sobrinos crezcan en un lugar hermoso? Mi papá se inclinó hacia adelante. Marisa, sé razonable. Tu hermana necesita esa casa más que tú. Ella va a formar una familia. ¿Qué vas a hacer tú con todo ese espacio? ¿Andar sola, rebotando de un cuarto a otro? Todas las viejas heridas se abrieron de golpe. Una vez más, me pedían sacrificarme por Lana. Una vez más, sus necesidades eran más importantes que las mías. Una vez más, mis sentimientos no contaban. Dejé el tenedor sobre la mesa y me puse de pie. Esa casa es mía. La compré con mi dinero. La renové a mi gusto. No está disponible para Lana ni para nadie más. Me voy ahora. Y por favor, no me vuelvan a contactar por este tema. Cuando caminaba hacia la puerta, escuché a mi mamá gritar detrás de mí. Si no ayudas a tu hermana con esto, no esperes estar incluida en el testamento. No vamos a apoyar este tipo de egoísmo. Me fui sin responder, pero su amenaza resonaba en mi cabeza mientras manejaba de regreso a casa. ¿De verdad serían capaces de dejarme fuera por completo por esto? ¿Y si lo hacían, qué decía eso de su amor por mí? Por primera vez empecé a preguntarme si estaba siendo yo la irracional. ¿Me estaba aferrando a la casa por rencor? ¿Debería ceder, como tantas veces lo había hecho antes? A la mañana siguiente, después de la cena familiar, desperté sintiéndome físicamente mal. La cabeza me martillaba, el estómago me daba vueltas y sentía el pecho apretado. Mientras me vestía para ir a trabajar, eligiendo una blusa y una falda, me empezaron a temblar las manos. Se me cayó el rímel, dejando una mancha negra en mi mejilla. Cuando intenté limpiarla, descubrí que no podía dejar de temblar. Una oleada de mareo me golpeó y me senté al borde de la tina, intentando controlar mi respiración. El corazón me latía a toda prisa y la vista se me nublaba en los bordes. Reconocí los síntomas. Estaba teniendo un ataque de pánico. En 15 años de trabajo financiero bajo presión, nunca había faltado un solo día por estrés. Pero en ese momento supe que no podía funcionar. Llamé a la oficina y le hablé a mi asistente con una voz que apenas reconocí como mía. No me siento bien. Necesito tomar un día de incapacidad. La preocupación en su respuesta me confirmó lo inusual que era esto en mí. Sola en mi departamento, me acurruqué en el sillón envuelta en una cobija, a pesar de que hacía calor. Mi teléfono no dejaba de vibrar con mensajes de mi familia. No tenía fuerzas para leerlos. Cada notificación desataba una nueva oleada de ansiedad.
Los recuerdos de la infancia me golpearon sin aviso. Mi cumpleaños número 8, cuando mis papás llegaron tarde a la fiesta porque Lana había querido helado. Mi graduación de la preparatoria, cuando se fueron inmediatamente después de la ceremonia porque Lana estaba aburrida. Mis cartas de aceptación a la universidad, recibidas con distracción en lugar de celebración. Toda una vida de ser ignorada, relegada, considerada menos importante. Por la tarde, mis papás volvieron a llamar. Esta vez contesté, con la esperanza de que tal vez hubieran reconsiderado su postura. Marisa, empezó mi mamá sin rodeos. Estás siendo ridícula con todo este asunto de la casa. Te hemos educado mejor que eso. Sentí otra vez el pecho apretarse. Mamá, por favor, trata de entender. Esta casa significa mucho para mí. Es la primera cosa que he hecho solo para mí. Ese es el problema, intervino mi papá. Siempre has sido tan egoísta. Siempre pensando en ti y no en la familia. Sus palabras me golpearon como si fueran puñetazos. Egoísta. ¿Cuándo me había puesto yo primero? ¿Cuándo me habían animado a hacerlo? Mi madre siguió hablando sobre mi silencio. Lana siempre ha sido la especial en esta familia. Ella necesita más apoyo que tú. Tú siempre has sido independiente, tan capaz. ¿Por qué no puedes usar esas cualidades para ayudar a tu hermana ahora? La especial. Esas palabras rebotaban en mi cabeza. Lana siempre ha sido la especial. No ambas hijas igualmente queridas, sino una designada como la prioridad, la elegida. Una y otra vez. Antes de que pudiera responder, mi papá añadió. Ya le dijimos a Lana que puede quedarse con la casa. Se la prometimos, Marisa. No nos hagas quedar como mentirosos. La contundencia de esas palabras, la anulación total de mi derecho sobre mi propia propiedad, me dejó atónita. Habían prometido algo que no era suyo para dar. En su mente, mi posesión era solo temporal, algo que se redistribuía según su criterio de quien lo merecía más. Tengo que colgar, alcancé a decir antes de terminar la llamada. Me quedé en un silencio aturdido después, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Habían admitido en voz alta lo que siempre había sospechado. Lana era la especial. Yo era la de relleno, la que se esperaba que sacrificara. Una hora después, sonó el timbre de mi departamento. Miré por la mirilla y vi a Lana en el pasillo. Consideré no abrir, pero una mezcla de costumbre y curiosidad me hizo hacerlo. No esperó invitación, se metió directo, empujando la puerta y dejando su bolso sobre mi mesa de centro como si fuera suya. Tenemos que hablar de la casa, anunció. No hay nada que hablar, contesté, con la voz tan distante que ni parecía mía. La casa es mía. Fin de la discusión. Lana se giró para verme con una expresión incrédula. ¿Hablas en serio? ¿Después de todo lo que esta familia ha hecho por ti? No pude evitar soltar una risa amarga. ¿Qué exactamente ha hecho esta familia por mí, Lana? Ilumíname, por favor. Sus ojos se entrecerraron. Ay, ya vas a empezar con la rutina de pobre Marisa. Siempre has estado celosa de mí, siempre tratando de hacerte la víctima. He pasado toda mi vida haciéndome a un lado por ti, dije en voz baja. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada reunión familiar ha girado en torno a tus deseos y necesidades. Nunca me quejé. Nunca pedí trato igual. Pero con esta casa, aquí pongo el límite. Lana soltó una risa áspera, sin un gramo de humor. ¿De veras te crees perfecta, no? La señorita asesora financiera exitosa, la señorita independiente. ¿Sabes qué? La familia solo te soporta por mí. Yo soy la que insiste en que te incluyan en las cosas. La crueldad de sus palabras me dejó sin habla. Esa era mi hermana, la persona a la que me habían enseñado a poner siempre por encima de mis propias necesidades desde niña. Y estaba en mi casa diciéndome que era gracias a ella que mi familia me toleraba. Si no me das esta casa, continuó Lana, con la voz helada, me voy a encargar de que todos sepan cómo eres en realidad. Egoísta, cruel, siempre poniendo tus caprichos por encima de las necesidades de tu familia. Nadie va a estar de tu lado, Marisa. Nadie. Agarró su bolso y caminó hacia la puerta.
Se detuvo con la mano en la perilla y añadió. Piénsalo bien. Tienes hasta el fin de semana para tomar la decisión correcta. Cuando se fue, me quedé congelada en medio de mi sala, con su amenaza repitiéndose en mis oídos. ¿De verdad podía voltear a toda la familia en mi contra? La evidencia decía que sí. Ya había familiares lejanos, que casi nunca me llamaban, marcándome para reprocharme por egoísta. Esa noche la pasé en un torbellino emocional, oscilando entre la rabia, la tristeza y un cansancio profundo que me calaba hasta los huesos. Toda mi identidad había girado en torno a ser la hija buena, la que se adaptaba, la que nunca causaba problemas. ¿Qué pasaría si me negara a seguir jugando ese papel? Al amanecer, me senté en mi balcón, viendo cómo la ciudad poco a poco despertaba. Algo dentro de mí había cambiado durante la noche. De entre el caos de emociones había surgido una claridad inesperada. Durante 34 años había participado en una dinámica que me hacía más pequeña, que me relegaba al segundo lugar en mi propia vida. Ya no más. La casa no era solo una propiedad. Era un símbolo de mi valor, de mi derecho a priorizar mi propia felicidad. Entregarla significaría aceptar que Lana merecía la alegría más que yo. Que sus sueños valían más que los míos. Que mi existencia estaba destinada únicamente a facilitar la suya. Y esa era una mentira con la que ya no podía vivir. Al día siguiente del ultimátum de Lana, tuve mi sesión habitual con la doctora Rebecca. Mientras le contaba todo lo ocurrido en la última semana, ella me escuchaba con creciente preocupación. Marisa, esto va más allá de una disfunción familiar normal, dijo cuando terminé. Lo que tu familia está haciendo, pedirte que entregues tu propiedad, amenazarte con desheredarte, reclutar a otros para presionarte, eso es abuso emocional. Escucharla nombrarlo tan claro fue doloroso y, al mismo tiempo, liberador. Yo había pasado tanto tiempo normalizando su comportamiento, que tenerlo identificado como abuso me sacudió. ¿Y ahora qué hago?, pregunté. Son mi familia. No puedo simplemente cortarlos de mi vida. Poner límites no significa cortar la relación, explicó. Significa ser clara con lo que aceptas y con lo que no. En este caso, ser firme en que la casa es tuya y no está en discusión. Durante la siguiente hora, elaboramos una estrategia. Yo comunicaría mis límites de forma clara y constante. No entraría en discusiones ni me justificaría. Limitaría el contacto si la presión continuaba. Y lo más importante, me concentraría en fortalecer las relaciones sanas en mi vida. Al día siguiente, me reuní con Julie para almorzar. A diferencia de mi familia, ella me apoyaba sin titubeos. Estoy tan orgullosa de ti por mantenerte firme, me dijo. Esta casa representa algo muy importante, tu derecho a poner tu felicidad en primer lugar. ¿Pero qué tal si de verdad me dejan fuera de todo?, pregunté, con el miedo todavía rondándome. Julie estiró la mano por encima de la mesa y apretó la mía. Entonces descubrirás lo que yo ya sé. Que la familia no solo es de sangre. Es quien está para ti, quien te respeta, quien celebra tu alegría en lugar de querer apropiársela. Ese fin de semana manejé hasta mi casa en el campo, con la necesidad de reconectar con el lugar que se había vuelto el centro de tanto conflicto. Mientras caminaba por cada habitación, pasando los dedos por las cubiertas que yo misma había elegido, mirando por las ventanas enmarcadas por cortinas que escogí, sentí como mi determinación se fortalecía. Esto era mío. No solo la estructura física, sino todo lo que representaba, mi independencia, mis decisiones, mi derecho a construir una vida que me trajera felicidad. El domingo por la tarde, me senté en la mesa de la cocina que yo misma había restaurado y redacté un correo para mi familia. Lo escribí y reescribí varias veces, buscando el equilibrio justo entre firmeza y respeto. Finalmente, logré una versión con la que me sentí satisfecha. Mamá, papá y Lana, quiero dejar muy clara mi postura respecto a mi casa. Compré esta propiedad con mi propio dinero. La renové siguiendo mi visión. Es mi hogar y no está disponible para que Lana viva ahí ni para que la compre. Esto no es negociable. Cualquier intento de seguir presionándome me llevará a tomar distancia de nuestra relación hasta que se respeten mis límites. Los amo a todos, pero necesito que me respeten como adulta que toma sus propias decisiones sobre su propiedad. Marika.
Presioné enviar antes de poder dudar de mí misma y luego apagué el teléfono por esa noche. A la mañana siguiente, tenía varios mensajes de voz y textos, pero no escuché ni leí ninguno. En cambio, manejé de regreso a la ciudad y fui directo a mi oficina, sumergiéndome en el trabajo. Esa tarde, mis padres llamaron. Respiré hondo antes de contestar, centrándome en mi nueva determinación. Marica, comenzó mi madre, con la voz tensa y un enfado controlado. Recibimos tu correo. No entiendo por qué estás siendo tan obstinada con esto. No es obstinación, mamá. Es mi casa, mi decisión, y es definitiva. Si así lo sientes, intervino mi padre, entonces necesitas entender las consecuencias. No vamos a tener una hija que se niegue a ayudar a su hermana. La amenaza implícita era clara: si no le daba la casa a Lana, me cortarían completamente. Antes, esto me habría devastado, habría corrido a complacerlos. Ahora, sentí una extraña calma. Lamento que sientan así, dije. Espero que algún día puedan comprender mi postura, pero de cualquier manera, mi decisión se mantiene. Después de colgar, esperaba sentirme destrozada. En cambio, me sentí más ligera. La amenaza que durante tanto tiempo había tenido poder sobre mí: haz lo que queremos o perderás nuestro amor, había perdido su efecto. Porque finalmente había reconocido la dolorosa verdad: su amor siempre había sido condicional, y el amor condicional no es amor de verdad. Al día siguiente, recibí una llamada de una fuente inesperada: Mike, el esposo de Lana. Sonaba avergonzado, casi disculpándose. Marica, quiero que sepas que nunca esperé tu casa. Le dije a Lana que era inapropiado siquiera preguntar. Lo siento por cómo se ha desarrollado todo esto. Sus palabras fueron una pequeña validación, una confirmación de que no estaba loca por pensar que toda la situación era absurda. Gracias, Mike. Lo aprecio. Él suspiró. Honestamente, Lana siempre ha conseguido todo lo que ha querido. Sus padres nunca le han dicho que no. Creo que por eso esto le está pegando tan fuerte. Pero ese no es tu problema para arreglar. Después de esa llamada, la campaña de presión tomó una nueva dimensión. Lana empezó a publicar comentarios velados en redes sociales sobre personas egoístas que no apoyan a la familia. Mi madre llamó a amigos en común para expresar su preocupación por mi estado mental, sugiriendo que me estaba volviendo inestable y difícil. Mi padre informó a familiares lejanos que yo había rechazado todos sus intentos de reconciliación. Fue doloroso ver cómo se difundía esta narrativa distorsionada, pero me mantuve firme. Cuando la hermana de mi madre, tía Patricia, llamó para expresar su decepción conmigo, le expliqué mi postura con calma. Para mi sorpresa, escuchó. ¿Sabes?, dijo después de que terminé. Siempre noté cómo tus padres te trataban a ti y a Lana de manera diferente. Debería haber dicho algo hace años. Lamento no haberlo hecho. Su comprensión fue una pequeña grieta en el frente unido que mi familia había presentado. Y no fue la única. El hermano de mi padre, tío Robert, me envió un mensaje privado expresando su apoyo. Una prima con la que siempre había sido cercana en mi infancia se comunicó para reconectarse, evitando deliberadamente cualquier mención del conflicto. Pequeños gestos, pero significativos. Con el paso de semanas a meses, descubrí que mantenerse firme se volvía más fácil con la práctica. Cuando mi madre envió un mensaje sobre lo devastada que estaba Lana por mi negativa continua, simplemente respondí. Lo siento, está molesta. Mi decisión no ha cambiado. Cuando mi padre llamó para sugerir un compromiso en el que Lana pudiera rentar la casa conmigo por una tarifa simbólica, lo rechacé con educación pero con firmeza. Cada vez, la conversación terminaba más rápido. Cada vez, me sentía menos culpable después. Mientras tanto, me concentré en construir la vida que quería. Invitaba amigos a mi casa de campo para reuniones de fin de semana. Me uní a un club de jardinería local, aprendiendo a cuidar los parterres que bordeaban mi porche delantero. Adopté un perro, un gentil golden retriever llamado Max, que se convirtió en mi compañero constante. Amplié mi círculo de amistades, conectando con personas que me aceptaban tal como era, sin condiciones ni expectativas. En el trabajo, liberada del desgaste emocional de intentar ganarme la aprobación de mi familia, encontré nueva energía y enfoque.
Fui promovida a un puesto de liderazgo, supervisando a un equipo de asesores. Mis colegas comentaban sobre mi mayor confianza y mi estilo de gestión más decidido. Cuando se acercó el Día de Acción de Gracias, recibí una invitación de mi madre. La rechacé, eligiendo en su lugar organizar un Thanksgiving en mi casa de campo con amigos. Julie vino junto con varios otros amigos cercanos e incluso un par de familiares comprensivos que habían roto la línea familiar tradicional. Cocinando juntos en mi cocina renovada, riendo alrededor de mi mesa del comedor, me di cuenta de que había creado algo hermoso, una familia elegida basada en respeto mutuo y cuidado genuino. La Navidad trajo otra invitación familiar, junto con un indicio de que quizá era momento de dejar atrás el tema de la casa. Leyendo entre líneas, entendí que finalmente habían aceptado que no le daría la casa a Lana. Pero esperaban que regresara al redil como si nada hubiera pasado. Sin reconocimiento de lo profundamente que me habían herido, envié un rechazo cortés acompañado de tarjetas de regalo para todos. No estaba lista para fingir que todo era normal. Tal vez algún día encontraríamos un nuevo normal, uno en el que se me tratara con el mismo respeto y consideración que a Lana. Pero ese día aún no había llegado. En cambio, pasé la mañana de Navidad sentada junto a la chimenea en mi casa de campo. Max acurrucado a mis pies, observando cómo la nieve caía suavemente fuera de las ventanas. Sentí una paz que nunca antes había conocido. El dolor del amor condicional de mi familia todavía estaba ahí, pero ya no me definía. Había construido algo más fuerte, respeto propio y una vida que reflejaba mis propios valores, en lugar de sus expectativas. 6 meses después de la confrontación por mi casa, me senté en la terraza trasera viendo cómo el atardecer pintaba las montañas lejanas en tonos dorados y morados. Tanto había cambiado, tanto en mis circunstancias como en mí misma. El cambio más visible era físico. El estrés constante de intentar complacer a mi familia había dejado huella, aunque nunca lo reconocí plenamente. Ahora, con esa carga levantada, dormía mejor. Los dolores de cabeza tensionales que me habían acompañado constantemente desaparecieron. Mis amigos comentaban que me veía más joven, más relajada, más presente. En el trabajo, mi desempeño alcanzó nuevos niveles. Liberada del desgaste emocional del drama familiar, canalicé mi energía en estrategias creativas para mis clientes y en el mentorazgo de mi equipo. Fui nominada para un premio de liderazgo dentro de mi firma, un reconocimiento que antes me habría llevado a correr con mis padres en busca de validación. Ahora celebraba tranquilamente con amigos que realmente se alegraban de mis logros. Mi casa de campo se había convertido en un verdadero santuario. Había terminado la última habitación el mes anterior, convirtiendo el tercer dormitorio en una biblioteca con estanterías empotradas y un asiento frente a la ventana que daba al estanque. Cada rincón de la propiedad reflejaba ahora mis gustos, mis preferencias, mi visión. Ya no cuestionaba mis decisiones ni me preguntaba si serían aprobadas por alguien más. Este era mi espacio, creado completamente para mi felicidad. En mi cumpleaños número 35, exactamente un año después de la cena cancelada que había sido el catalizador de tanto cambio, organicé una celebración en mi casa de campo. Julie se encargó de todo, invitando a amigos que me habían apoyado durante los difíciles meses de los conflictos familiares. Asamos carne en la terraza trasera, cenamos en la larga mesa de la casa, que había renovado yo misma, y brindamos por nuevos comienzos bajo un cielo lleno de estrellas. Durante la celebración, sonó mi teléfono con una llamada inesperada, mi padre. Me alejé del grupo para contestar. «Feliz cumpleaños», Marika dijo, con una voz vacilante que nunca antes había escuchado en él. «Gracias», papá respondí, esperando ver hacia dónde iba la conversación. Aclaró la garganta. «Quería decirte que he estado pensando mucho en todo lo que ha pasado. La manera en que te presionamos por la casa, no estuvo bien». Era lo más cercano a una disculpa que había recibido de su parte. No era exactamente un reconocimiento del patrón de favoritismo, pero sí un reconocimiento de este error específico. «Aprecio que digas eso», dije cuidadosamente. «Tú y mamá no manejaron las cosas bien». Hubo una pausa. «Te extrañamos, Marika». «Yo también los extraño», admití, sorprendida de que fuera cierto a pesar de todo. «Pero las cosas deben ser diferentes de ahora en adelante. Necesito que me traten con el mismo respeto que le dan a Lana».
Otra pausa, más larga esta vez. Entiendo, dijo finalmente. ¿Podemos empezar con un almuerzo la próxima semana? Solo tú y yo. Fue un pequeño paso, pero significativo. Acepté ese almuerzo y varios otros en los meses siguientes. Mi relación con mis padres se estaba reconstruyendo lentamente. No como antes, cuando yo buscaba constantemente su aprobación, sino como algo nuevo, quizás más distante, pero también más honesto. Mi relación con Lana permaneció tensa. Eventualmente compró una casa en los suburbios con la ayuda de Mike, pero ocasionalmente todavía hacía comentarios punzantes sobre mi casa de campo. Limité mi contacto con ella, interactuando principalmente en eventos familiares a los que ahora asistía de manera selectiva y con límites claros establecidos. Sin embargo, el cambio más profundo fue interno. Aprendí a valorarme a mí misma, a confiar en mi propio juicio y a priorizar mis necesidades sin sentir culpa. La casa había sido el catalizador, pero la transformación iba mucho más allá. Ya no era la persona que acomodaba a todos los demás a expensas de su propia felicidad. Ya no me definía mi papel como la otra hija, la que no era especial. Mientras renovaba la última habitación de mi casa, me di cuenta de que, al mismo tiempo, me estaba reconstruyendo desde los cimientos. Cada decisión que tomaba reforzaba mi autonomía, mi derecho a crear una vida que reflejara mis valores en lugar de las expectativas de otros. Aprendí que la autoestima no es algo que otros puedan otorgarte, viene de honrar tus propias necesidades, de establecer límites, de negarte a aceptar un amor condicional como sustituto del respeto genuino. Aprendí que, a veces, lo más saludable que puedes hacer es alejarte de dinámicas tóxicas, incluso cuando provienen de personas que se supone que deben amarte incondicionalmente. Quizá lo más importante, aprendí que la familia no se define únicamente por la sangre. Se define por quienes están contigo, quienes celebran tu alegría sin intentar disminuirla, quienes te ven tal como eres y no como quieren que seas. Mi familia elegida, los amigos que me habían acompañado en los momentos más oscuros, me habían mostrado cómo es el amor genuino. La celebración final en mi casa ese año fue un pequeño encuentro para conmemorar el aniversario de mi compra. Mientras alzábamos nuestras copas en un brindis, miré alrededor y vi los rostros de las personas que me habían ayudado a encontrar mi fuerza. Julie, que nunca dudó de mi derecho a mantenerme firme, la doctora Rebecca, cuya orientación me ayudó a navegar por el difícil terreno emocional, Stephanie, que me encontró la casa perfecta. Y otros que entraron en mi vida a medida que me abría a nuevas conexiones. Esta casa representa más que una propiedad, les dije. Representa mi decisión de valorarme a mí misma, de construir una vida que realmente sea mía. Gracias a todos por ser parte de este camino. Más tarde, cuando la noche llegó a su fin y los invitados se marcharon, me quedé sola en el porche, mirando el cielo lleno de estrellas. El camino no había sido fácil. Hubo momentos de duda, de dolor, de soledad. Pero no cambiaría ni un instante de esto por la falsa armonía de mi vida anterior. Mi respuesta a la exigencia de mis padres de que le diera la casa a Lana había sido simple de decir. Pero el mensaje detrás de ese no era mucho más profundo. Yo también importo. Mis sueños también importan. Mi felicidad también importa. Y una vez que abracé esa verdad, todo cambió. ¿Alguna vez has tenido que enfrentarte a las expectativas familiares para proteger algo que era importante para ti? Comparte tu historia en los comentarios. Si esto resonó contigo, por favor dale like y suscríbete para escuchar más historias sobre cómo encontrar fuerza frente a dinámicas familiares difíciles. Gracias por acompañarme en este viaje.